Buenas tardes, estamos transmitiendo desde la sombra del águila. De alguna forma no me quise esperar para el día de mañana el poder pues analizar esto que está pasando aquí en nuestro país, que si se han dado cuenta en días pasados, si no es que por ahí del miércoles, pues ha habido un bombardeo de comerciales y de propaganda, porque no se le puede decir de otra manera, una propaganda gubernamental acerca de lo que ha sucedido en el gobierno de Enrique Peña Nieto y sus resultados, que según hasta donde se puede apreciar, pues está presentando pues números y diciendo que este país, México, está progresando de manera vertiginosa, que los índices de pobreza pues han disminuido, que hay educación, que hay salud, que los emprendedores se están desarrollando y están aportando al país. Bueno, toda una serie de cuestiones que hace que quién sabe de qué país esté hablando, porque aquí en México realmente no se está viendo nada de lo que está diciendo en esa propaganda oficial, y que ese es el término que vamos a usar porque no se puede explicar de otra manera. No se puede hablar de spots, no se puede hablar de comerciales del gobierno, sino que es una propaganda tal y como se hacía en la Alemania nazi, y eso es lo que vamos a explicar el día de hoy. Y pues qué decir de este individuo que pues prácticamente está eh, pues exaltando su personalidad a través de esos spots, y diciendo pues tantas cosas que realmente pone a un país como si de veras estuviera pasando, cuando realmente el ciudadano de a pie, el mexicano, eh, pues no, simplemente estamos viviendo bajo la violencia que se ha acrecentado. No hay derechos humanos, la prensa está amordazada, no hay democracia, en fin, hay una serie de eventos que han sucedido durante todos estos años y obviamente los sexenios pasados, pues realmente no se cree que este país sea el que está saliendo en esos comerciales. Y pues para muestra vamos a ir a una serie de videos, y que esos vamos a ver cómo es que los están repitiendo o quieren repetir la idea hasta la náusea. Y incluso eso se ve en televisión y se escucha en radio, y realmente es impresionante cómo es que quieren hacer ver que este gobierno según está haciendo mucho por este país. Y por eso es que yo digo que esto no es un mensaje ni es un spot, sino es una propaganda y un culto a la personalidad de Enrique Peña Nieto, presidente de este país. Y para muestra, vámonos a un video que yo lo tomé directamente de mi televisión, y vamos a ver que hasta esos comerciales están encadenados a nivel nacional. Y ahorita los vamos a ver. Y digo, no sé si ustedes han hecho esa prueba, que cuando salga esta propaganda del gobierno, empiezan a cambiar los canales en la televisión y van a ver cómo están encadenados. Pues aquí vamos a probar y vamos a ver. Pues ahí empezamos. Que se dedican a la actividad. Ahí está otro canal, el 11. Nacionales, gracias a la promoción. El 14, el mismo comercial, el mismo spot. Y es a través de programas. Por lo que la misma propaganda, el 22, otra vez México es el octavo país.
5 años que más seguiremos apoyando. Pasamos de recibir 23 millones en lo mismo, no son spots diferentes, no son nada, es el mismo spot hablando de un tema en especial. Y hasta encadenados los comerciales. Digo, yo no había visto eso antes, pero es algo impresionante cómo a fuerza nos quieren meter la idea de que este país está progresando, que este país está en sus máximos niveles de desarrollo y que somos un país ya casi de primer mundo, cuando seguimos en la pobreza, en la violencia, en el saqueo, y diciéndonos que el país ha cambiado, que se está desarrollando. Pues realmente esta propaganda pues no se puede entender más que aquella que utilizó Hitler en esa Alemania nazi, porque realmente la metáfora hitleriana está al servicio de la mentira, de la obnubilación de los sentidos y de la violencia. Aunque aquí en estas cuestiones nos hace parecer todo lo contrario, en el sentido de que parece un país que está en paz, que parece que se está desarrollando, que todo mundo tiene una casa, que no hay pobreza, o sea, nada de lo que en realidad está sucediendo en este país. Y obviamente, y esto vamos a escuchar cómo lo dice Hitler en su escrito aquel de Mi lucha que él escribió. Dice que la propaganda opera sobre el público en general desde el punto de vista de una idea y los prepara para la victoria de esta idea. Aunque aquí, a diferencia de la cuestión con Hitler, es que la gente en este país ya no le cree a este señor. Pero sin embargo, podemos ver cómo es que a fuerza nos quieren meter la idea de que el país se sigue desarrollando, y es algo que no se puede tolerar, y más aún cuando toman estas formas de propaganda nazi y que nos quieren meter estas ideas. Y obviamente están apostando para asegurar que el mensaje comunicado sea con éxito a través del arte, la música, el teatro, las películas, los libros, la radio, los materiales educativos y hasta la prensa. O sea que esto que estamos viendo no solamente se está haciendo a través de televisión y radio, sino que también están utilizando todos estos medios, que realmente es impresionante cómo están derrochando dinero, porque esa es la otra situación, cuánto dinero se están gastando, y dicen que no hay dinero para cuestiones de salud, de educación, de infraestructura, pero eso sí, se están gastando un dineral, miles de millones de pesos en este tipo de propaganda gubernamental. Obviamente las tecnologías están ofreciendo un medio para la difusión masiva de estos mensajes ideológicos y un vehículo para reforzar el mito de un líder y un estadista, porque esto es lo que está queriendo también buscar Enrique Peña Nieto, que se le vea como un líder, como un estadista, cuando realmente es un verdadero ignorante de cómo gobernar un país, porque le tienen que decir lo que tiene que hacer, porque sabemos que es un títere de Carlos Salinas de Gortari, y de que le están, obviamente, que hay unos intereses todavía más superiores donde está entregando o le están pidiendo la entrega del país. Y vamos a ver cómo estas cuestiones donde el mensaje comunicado es a través de todas estas tecnologías que hemos mencionado, y para muestra, pues los videos que han estado circulando a través de la televisión y que hemos también estado escuchando en la radio.
La operaron, salió perfecta. ¿Y cómo ha cambiado la vida de Allison desde Pues entonces? imagínense que se levanta y me escucha. Yo ya le puedo decir, hola Ali. En el quirófano híbrido podemos realizar actualmente cirugías que hasta hace mucho tiempo eran inoperables. Carolina, me da mucho gusto que gracias al Seguro Popular tu hija se esté curando. Queremos que más padres de familia sepan las soluciones que hay para sus hijos, porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto informe. Gobierno de la República. Hagan ustedes el favor de lo que está queriendo decir este individuo, utilizando incluso hasta el dolor de la gente para decir que está haciendo algo por este país. Y pues vámonos a ver otro video que también tenemos que ir desmenuzando, porque estamos hablando de que los medios están siendo utilizados para esta difusión. Y pues qué decir de la famosa hora nacional, que nadie la escucha. Nadie, yo creo que uno o dos por ahí priistas han de estar escuchando esta hora nacional, que ya tiene añísimos por allá. Yo creo que es de José López Portillo, donde pues obviamente es hablar acerca de lo que está haciendo el gobierno, pero eso es domingo a las 10 de la noche, y digan ustedes, domingo a las 10 en cadena nacional, ¿quién prende el radio para estar escuchando esas cuestiones que no, ni al caso? Pero entonces estamos viendo nuevamente cómo es que la radio, los libros, los materiales educativos, la prensa, la música, el arte, el teatro y las películas y televisión siguen exaltando al gobierno en turno para reforzar el mito de un líder y de un estadista. ¿Y qué tiene, cuál es el objetivo de toda esta propaganda? Pues el primer punto es consolidar una nación, entre comillas, porque es vender el mito de la comunidad nacional, es decir, que estamos en comunión todos, que estamos en unidad, que es expresar la grandeza del país y el orgullo nacional, y obviamente romper con la estratificación social rígida del pasado, aunque esto signifique obviamente un gatopardismo, porque cambian de sexenio y estamos viviendo la misma situación. Y obviamente a través de esta propaganda predicar un atractivo mensaje de unión nacional para un futuro utópico. Y eso lo vamos a ver ahorita en otro video. Por ejemplo, esto, cuando mencionamos predicar un atractivo mensaje de unidad nacional, y lo vamos a ver aquí en este spot propaganda que le denominaron como Rancho Ganadero. Somos rancheros, ganaderos, somos alrededor de 2,000 empleados. Es un orgullo que mexicanos como usted puedan competir con empresas de todo el mundo. Ya estamos exportando también a varios países árabes, la categoría halal. Por primera vez en 20 años, hoy estamos exportando más alimentos al mundo de los que tenemos que importar a nuestro país. Hoy en día somos el 12º país productor de alimentos en el mundo, porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto informe. Como ven que seguimos importando más productos, exportando más productos de lo que importamos, y entonces el déficit en la balanza comercial, ese dato que obviamente no vale en este tipo de propaganda. La realidad está escondida en estos tipos de mensajes. Dice que estamos exportando más cuando la realidad obviamente es otra. Y eso estamos hablando también de que cuando hablan de que somos rancheros, nuevamente habla del mito de una comunidad nacional, cuando obviamente
esta unidad nacional está fracturada por todos lados. Pretende dar una cuestión de grandeza en el país y un orgullo nacional, cuando obviamente esa grandeza del país está por los suelos, por la manera en cómo han entregado a extranjeros este país, y hay un orgullo nacional cuando, vamos a decir, muchos de los mexicanos están decepcionados de este país. ¿Cuál orgullo nacional cuando el gobierno no ha aportado a este país? Obviamente los ciudadanos, los de a pie, nosotros somos los que hemos estado sacando a este país, pero viene el gobierno, nos pone la bota en el cuello y así nos quiere que sigamos trabajando. Entonces, a través de este video, por ejemplo, de el video del rancho ganadero, de esta propaganda que sacó el gobierno, pues obviamente quiere ver o hacer ver, garantizar la sola fuerza de voluntad, que por la voluntad que tengamos podemos sacar las cosas adelante, y sí, pero también necesitamos instrumentos que nos ayuden a sacar adelante los proyectos del país. Y obviamente a través de estos mensajes ayuda a preparar a la gente a un futuro que está definido por la ideología neoliberal. Dirigir el pensamiento, las creencias y acciones para restaurar el orden y obviamente crear la ilusión de una comunión nacional, que hay una unión entre clases sociales, como sale en este video. Y digan ustedes, ¿hay unión entre clases sociales? ¿Una unión entre la clase muy alta, la media y la baja? ¿Hay unión? Por eso es que menciono que este país está fracturado y hace pretender o quiere pretender aceptar las medidas políticas y económicas. Porque al decir que México está exportando más que importando, es pretender que aceptemos esas medidas políticas y económicas, cuando es todo lo contrario. Todo lo contrario de lo que están diciendo en ese spot. Pues vámonos a ver otra propaganda más de este gobierno mediocre, porque no se le puede decir de otra manera. Y vamos a ver cómo es que utiliza... Bueno, vamos a ver. Cuéntame, Carlos, ¿qué estás haciendo para apoyar la preservación de este lugar? Hemos mejorado la calidad de este ecosistema y estamos usando la mejor ciencia posible para su conservación. Hoy tenemos 90 millones de hectáreas en protección y es equivalente al territorio junto de España, Italia y Portugal. Tenemos la fortuna de ser uno de los países con mayor diversidad de plantas y animales. Protegerlos es nuestra responsabilidad, porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto informe. Pues que según están protegiendo toda la diversidad ecológica que hay en este país, cuando les ha valido un pepino cuidar a los ecosistemas diversos que hay en este país. Por eso es que dice uno, ¿de qué país estará hablando Porque no se le cree nada de lo que esta propaganda gubernamental quiere hacer creer. No es posible que utilice esas palabras. Estábamos viendo hace unos días que quieren meter un gasoducto allá, que lo quieren meter desde Texas hasta Tuxpan, Veracruz. Y el meter ese gasoducto va a dar al traste con toda la ecología que hay en Tamaulipas, donde va a pasar, porque viene por tierra y lo van a meter por vía marítima, se van al Golfo, y después ya que esté ese gasoducto van a meter 400 plataformas.
y van a dar al traste con la fauna y el ecosistema de ese lugar. Y aparte hay santuarios de tortugas ahí. Y les vale un cacahuate. Lo van a hacer, porque ya está según apalabrado, todo hecho para que se haga. Y obviamente los pescadores van a perder toda su actividad y su sustento. Y entonces aquí viene este señor a decir que ellos se están cuidando y que van a hacer todo lo posible para que se preserve la biodiversidad de estos lugares, lo cual es una verdadera mentira. Ahora, estos videos también están dirigidos hacia los jóvenes, porque hace pretender que estos mensajes sean dinámicos, fuertes, progresistas, esperanzadores, aunque alientan a hombres y mujeres jóvenes a abandonar objetivos colectivos a favor de su individualidad. ¿Y cómo lo podemos apoyar esta situación? Con otro video de esta propaganda que está sacando el gobierno de México y que realmente estamos viendo cómo están entregando este país. Hola, mucho ¿qué gusto tal? conocerte. Mucho gusto. Muy buenas tardes a todos, jóvenes. Platícame de tu proyecto, Pamela. Es una aplicación web y una app en donde tratamos de enlazar a aquellos jóvenes que están en el proceso de independizarse al momento que buscan compartir departamento. ¿Y qué tipo de apoyos has recibido para realizar tu proyecto? INADEM nos ha apoyado sobre todo económicamente para así poder contratar consultorías. La verdad es que deben sentirse muy orgullosos de todo lo que han alcanzado, porque al final de cuentas, lo bueno cuenta. Y que siga contando. Quinto informe, Gobierno de la República. Pues ¿cómo ven esto? Según que pues, están apoyando a los jóvenes cuando realmente cuando salen de estudiar, terminan la carrera, no encuentran trabajo porque no tienen experiencia. Claro, están hablando de los emprendedores, pero en este caso hay muy pocos que apoyan. Y si apoyan, ustedes acaban de escuchar, para poder pagar a las consultorías. ¿Cuánto les van a pagar les van a cobrar las consultorías para ayudar a sacar adelante estos proyectos con los jóvenes? Obviamente estos spots, esta propaganda está dirigida para aquellos que tienen entre 18 y hasta 25 años, y eso a lo mejor me voy largo, porque ellos tienen el futuro en sus manos. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen esta edad? Es más, ya adultos mayores, están totalmente olvidados. Y obviamente, ¿qué pasa con aquellos que no han concluido su estudio por muchas cuestiones? Pues obviamente los utilizan como mano de obra barata. Y que eso es lo que hemos estado hablando desde hace mucho, porque en el concierto de la globalización México le toca la mano de obra barata, y para eso tiene a los pobres de México, para que les paguen una miseria. Esto es en el caso, estamos hablando de unos puntos que hemos abarcado. ¿Para qué sirve este tipo de propaganda? Para hacer ver o hacer creer una consolidación de la nación, para dirigirla obviamente hacia los jóvenes. Y vámonos con la tercera, para modificar o para alterar la redacción en las noticias que salen a diario. Decía Joseph Goebbels, que era obviamente el secretario de propaganda de Hitler: todo hombre que aún conserve algo de honor tendrá cuidado de no convertirse en periodista. ¿Y qué razón le están dando a Joseph Goebbels este gobierno cuando hay 135 periodistas muertos? Todo hombre que aún conserve algo de honor tendrá cuidado de no convertirse en periodista. Y no por eso México es tiene el primer lugar en periodistas muertos en el mundo, y es el país más peligroso para ejercer
el oficio o el trabajo de periodista. 98% de las empresas de comunicación o de medios están en poder de familias que están a favor de este gobierno mexicano. Y obviamente el gobierno se apodera de equipos y plantas de impresión, y obviamente hay una desaparición total de información por parte de otras fuentes de la misma oposición, o hasta incluso de lo que digamos aquellos que estamos en contra de estas políticas. Digo, se la pelaron con las redes sociales, porque ahí sí no pueden hacer absolutamente nada como lo que estamos haciendo hoy. ¿Cuándo íbamos a poder hacer esto? En otros años. Pues hoy lo podemos hacer y lo podemos difundir. Y algo impresionante que tiene que ver con este tipo de cuestiones es el hecho, bueno, por ahí ya se me fue la cámara, pero ahorita ya regresó, ya regresé. El hecho de que hay un pasaje por ahí de esta cuestión cuando Hitler llegó al poder, y que habla precisamente de que empezó a repartir radios al pueblo alemán, y menciona lo siguiente: este libro que se llama Disculpe, no es nada personal, y que habla precisamente de lo que hacía Hitler en esos días. Dice: fue solamente gracias al hábil aprovechamiento de medios de comunicación masiva relativamente recientes como el cine y la radio, que su invitación al asesinato en masa de judíos y gitanos fue ampliamente aceptada. Si bien es cierto que el régimen hitlerista repartió gratuitamente centenares de miles de aparatos de radio a los alemanes pobres, lo subrayo, alemanes pobres, llevando su propaganda política a todos los hogares alemanes, no hizo lo mismo con los países que invadió. Y estos radios, construidos especialmente para que solamente sintonizaran las emisoras controladas por el gobierno alemán y no la de sus críticos u opositores. El dinero para fabricar estos radios fue obtenido mediante la recaudación de impuestos, directo o especial, sobre los sueldos de los asalariados. ¿Cómo ven esa historia? Entonces, el señor Hitler repartía radios a los alemanes pobres. ¿Y qué creen que hizo Enrique Peña Nieto en este sexenio? Vamos a ver qué es lo que hacía. Esa se apaga. Aquí hemos asumido responsabilidad para que, repito, las familias de menores ingresos tengan derecho y puedan tener una televisión. Y se ha hecho un gran despliegue. Esto implica un gran esfuerzo logístico. No se logra de manera fácil. Primero, todo un proceso transparente y abierto para haber adquirido de parte del gobierno las 9.7 millones de televisiones que se están entregando a igual número de familias. Segundo, que la población esté informada, que sepa que se va a apagar la señal analógica. Y para que no se queden ustedes sin poder ver la televisión y saber qué está ocurriendo o ver los programas de entretenimiento que eventualmente ustedes siguen, puedan tener su televisión que reciba la señal digital. Esto es lo que estamos logrando y estamos trabajando a marchas muy forzadas. Se están entregando más de 70,000 televisiones diariamente en distintas entidades del país. Aquí en Yucatán, decíamos, se están entregando más de 6,000 televisiones solamente el día de hoy a ustedes y a otro número de familias en otras partes del estado, y es para lograr este objetivo. ¿Cómo ven a este señor? Hace más de 60 años, un
tipo como Hitler repartía radios a los alemanes pobres. Y en este sexenio Enrique Peña Nieto está regalando televisiones a los mexicanos pobres. Y ahí es donde entramos en esa situación. Hitler regala radios, Enrique Peña Nieto regala televisiones. Obviamente se destruye la libertad de prensa, convirtiéndose empresas de medios en una editorial oficial. ¿Cómo ven? No ha cambiado nada. Siguen estos en ese discurso y en esas prácticas nazistas, porque obviamente estamos hablando de que aquellos radios de Hitler solamente sintonizaban las estaciones donde hablaba el Führer, pero obviamente las televisiones de ahora pues solamente sintonizan canales que son afines al gobierno y que dan noticias afines al gobierno para exaltar al gobierno mexicano y la figura de Enrique Peña Nieto, como lo hacía el radio con Hitler. Obviamente se decía cuando inició en el 2012 su mandato, pues que Enrique Peña Nieto pues era la televisión, y sin televisión Enrique Peña Nieto no es absolutamente nada, y lo estamos viendo el día de hoy. Las redes sociales han invadido a la televisión, la han casi ya suplantado. Por lo tanto, no es sorpresivo que Enrique Peña Nieto tenga o sea el presidente con menos popularidad en la historia del país, con apenas el 10%, y eso apenas. Entonces ahí es donde estamos viendo ya el cambio, y que las redes sociales están haciendo su trabajo a través de esto. Ahí lo vimos, aquel regalando televisiones como lo hacía Hitler a los alemanes pobres. Otra de las cuestiones de esta propaganda es engañar a la gente para obtener apoyo de la mayoría del público que no respalda al gobierno, y así avanzar en el respaldo de esas reformas que realiza el gobierno de Enrique Peña Nieto, que requiere el consentimiento y el apoyo o la participación de un amplio sector de la población. Para poder aceptar esas reformas, tiene que engañar a la gente. ¿Y cómo es que vemos ese tipo de cosas? Pues vamos nuevamente a esa propaganda que están difundiendo en televisión y radio a marchas forzadas y en cadena nacional, para ver cómo es que engañan a la gente para poder apoyar proyectos que según ellos son importantes para la nación de este país. Y aquí lo tenemos. Vámonos a este. Este aeropuerto ya no es suficiente para nuestro país. El nuevo tendrá capacidad para 125 millones de pasajeros. Aquí alcanza a ver la dimensión del aeropuerto. 7 veces cabe el actual aeropuerto. Estamos transformando a México con mejor infraestructura, duplicando la capacidad de nuestros puertos marítimos, más carreteras, trenes modernos y la construcción de este nuevo aeropuerto, la gran puerta de México para el mundo. Porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. ¿Cómo ven? Cuando se sabe que este elefante blanco o elefantote blanco o manada de elefante como es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, se van a robar un dineral para que después salgan con que está mal construido, porque hemos de recordar que la empresa que fue causante de que se hiciera ese socavón ahí en el Paso Express allá en Cuernavaca, Morelos, es la misma empresa que va a construir la torre de control
del nuevo aeropuerto. Ustedes díganme cómo va a quedar esa torre de control para el nuevo aeropuerto. ¿Cuántos socavones no se van a hacer ahí en esa torre de control? O quién sabe cómo le van a hacer para disque controlar los aviones. Vaya usted a saber qué control van a tener de eso. Y eso es engañar a la gente. Decir que estamos en desarrollo, que estamos en desarrollo, fíjense esa cuestión, desarrollo de trenes modernos. ¿Cuáles trenes? ¿Usted ha visto los trenes modernos? Yo no. Aquí se pretendió construir el tren que iba a ir de Querétaro a la Ciudad de México, que iban a ser construidos por los chinos. Pero ¿qué creen? Estados Unidos le dijo a Enrique, no, con los chinos ni te metas, y le terminaron cerrando el changarro a los chinos. Porque obviamente, pues en ese entonces Estados Unidos y China pues estaban agarrados del chongo, pues cómo va a venir los chinos aquí a construir, y luego al ladito de Estados Unidos le dijeron, Estados Unidos le dijo, no, los chinos no pueden hacer eso. Y se olvidó el proyecto. Y cuando dice trenes modernos, pues ¿cuáles? Pues sí, le cerraron el proyecto. Y ahí estamos viendo cómo hay un entreguismo y una obediencia a intereses de otros países. En fin, estamos viendo cómo está poniendo a un México que no es ni siquiera ni el 10% de lo que se ven en estos spots. Y también uno dice, estábamos hablando de cuánto dinero nos están gastando estos en sacar todos esta propaganda. ¿Realmente los que salen ahí en esos comerciales serán ingenieros, doctores, licenciados, estudiantes, o serán puros acarreados, como siempre utiliza el PRI, que les dan su torta, su chesco y se los llevan donde quieren? Recordemos que la SS allá en Alemania obligaban a los prisioneros a trabajar como escritores, actores, decoradores, editores, compositores, y muchos niños participaron en filmaciones a cambio de comida, incluyendo leche y dulces. Recordemos incluso que en aquel campo de concentración en Auschwitz, para hacer ver, según a la comunidad mundial, de que todo estaba bien con los prisioneros de guerra, sacaban a esos que estaban en el campo de concentración, los maquillaban, los vestían bonito, los ponían en un jardín, los ponían disque a leer y les tomaban la película y decían, miren, estamos haciendo algo por estos prisioneros, los derechos humanos se están respetando. Obviamente la cámara aquí y los soldados apuntándoles en la cabeza para que hicieran bien su actuación. Pues a mí me suena casi igual este tipo de cuestiones, que empleaban a gente que ni siquiera eran lo que decían, pero con tal de decir que México está bien padre y bien bonito, los ponían a hacer este tipo de propaganda. Y ahí también están utilizando niños, que sabrá Dios qué les están ofreciendo. Los padres de estos niños, ¿qué pensarán? Les darán a cambio de que salgan estos niños en estos spots, les estarán dando tinacos, cemento, les estarán dando pie de piso. Bueno, yo creo que algo va por ahí, tal como lo hacía la Alemania nazi. Niños participaban en filmaciones a cambio de comida. A lo mejor y son gente bien pobre y nomás por darles que coman un día 3 veces y ya están ahí en el spot. En fin, pero los niños también los utilizan
para este tipo de cuestiones en la propaganda que el gobierno mexicano quiere dar y hacer creer que este país está en una educación rampante, que todos los niños tienen la educación y que incluso no hay pobreza, por lo tanto desayunan como tal para poder ir a la escuela. Y no para eso, pues también hicieron un spot para hablar de la educación utilizando niños como lo hacía la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Voy en tercero B en la escuela Xicoténcatl. Mi maestra se llama Amelia y nos enseña muy bien. A ver, José Ángel, ya nos demostraste que eres muy bueno para las matemáticas. ¿Sí te gustan? Me gusta la nueva forma en la que aprendemos. A mí me gusta aprender y no memorizar. ¿Qué pasó, José Ángel? Me invita a mi casa. Me da muchísimo gusto ver contento a José Ángel. Así quiero ver a todas las niñas y niños de México. Felices y con la oportunidad de realizar sus sueños. Lo bueno cuenta. Y que siga contando. Quinto informe. Como ven, utilizando niños para este tipo de propaganda y que los ponen pues en una casa increíblemente grande, pero vayamos a saber realmente cómo están viviendo ese niño y cómo está viviendo su familia. Y entonces, obviamente, los niños pues siempre van a traer esa cuestión emocional, de emoción, para hacer ver que las cosas van a salir adelante y que los niños van a cumplir sus sueños, con tal de que obviamente la cuestión de la modernización y las reformas se utiliza tanto para hacer creer que así va a ser, pero por dentro, en lo oscurito, estamos hablando de que hay una privatización y obviamente esa privatización va a generar más pobres y los sueños de esos niños van a quedar ahí como sueños, nada más. Y volvemos a decirlo, esta propaganda es engañosa, destinada a embaucar o a desorientar a la población. Quieren ver que sigue siendo exactamente lo que estoy diciendo. Vámonos a otro spot. Aquí lo vamos a ver, nomás déjenme encontrar. Aquí está, según yo es este. Vamos a verlo. Yo soy de aquí de Tequila, nací aquí en Tequila. Hoy Tequila recibe cada año 500,000 de turistas, el doble de los que recibía hace 5 años. Lili, Toño, cuénteme a qué se dedica. Somos guías de turistas de aquí de la región. Actualmente nos visitan más turistas nacionales gracias a la promoción turística que se ha hecho a los pueblos. Hoy México es el 8º país que más turistas recibe en el mundo. Seguiremos apoyando el turismo, porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto informe. Gobierno de la República. Pues ahí está, según el país de Enrique Peña Nieto, donde hay trabajo, hay emprendimiento, el turismo, cuando sabemos que en diversos países del mundo han alertado a sus conciudadanos a no venir a destinos mexicanos. Pero si lo ven en esos spots, no hombre, hay una paz y una tranquilidad y toda una armonía que pues no, aquí en México pues que se vaya ya a Tamaulipas, a Sinaloa, a Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, que ya también anda en esas cuestiones, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, ¿no? Pintan un país que realmente nada tiene que ver con el que estamos viviendo. Y eso me suena como a recuerdo aquella situación cuando fue la guerra del Golfo Pérsico, la primera, donde Irak fue bombardeado y pues prácticamente pues ya ni piedra sobre piedra, pero estaba Radio Bagdad
y esa radio la tenía Saddam Hussein, y donde decía, vamos ganando, estamos superando a los infieles americanos, vamos ganando esta guerra. Cuando uno veía y pues estaba todo desolado Irak, así es esto, así andamos como un Radio Bagdad. Anda proliferando, que México sigue progresando y sigue desarrollándose, lo cual es impresionante. Cómo mienten desde el principio que llegó Enrique Peña Nieto a la presidencia, ha mentido hasta el día de hoy, y más con este tipo de propaganda. Fíjense, vamos a ver otro video. Es el mismo, pero digamos que el que acabamos de ver es el corto, pero hay una versión, digamos, larga de este pueblo mágico de Tequila, que según así es como lo denominaron y le pusieron el nombre. Yo soy de aquí de Tequila, nací aquí en Tequila, tuve que salir a Guadalajara cuando estudié la licenciatura en turismo, pero sin dudarlo regresé aquí a mi pueblo a trabajar en esta gran empresa, convencida por el gran crecimiento turístico que ha tenido este lugar. Hoy Tequila recibe cada año 500,000 de turistas, el doble de los que recibía hace 5 años. Y eso es gracias a la entrega, al compromiso y al talento de mujeres como tú. Muchas gracias, seguiremos trabajando para seguir creciendo. No, hombre, pintan unas... El turismo ayuda al pueblo. Y como luego dicen, que lloviendo todos nos mojamos. De alguna u otra forma, todos alcanzamos algo. Totalmente es otro Tequila, de ser un pueblo solamente de paso a convertirnos en un lugar turístico, un destino. Tequila nos ha dado todo. ¿La gente que trabaja aquí es de Tequila? 100% de Tequila. Actualmente estamos generando 40 empleos directos, alrededor de 90 empleos indirectos. Por eso hemos venido haciendo campañas de promoción turística, como la campaña Viajemos Todos por México, y apoyando a las pequeñas empresas que se dedican a la actividad turística. Lili, Toño, cuénteme a qué se dedican. Somos guías de turistas de aquí de la región. Aquí los llevamos a las fábricas tequileras para que conozcan la elaboración del tequila. Actualmente nos visitan más turistas nacionales gracias a la promoción turística que se ha hecho a los pueblos. Por eso hemos promovido fuertemente el turismo, porque 1 de cada 6 empleos lo genera el turismo. Y es a través de programas de publicidad, de promoción, que hoy estamos haciendo posible que sea más barato y más atractivo visitar los distintos destinos de nuestro país. Hoy México es el 8º país que más turistas recibe en el mundo. En 5 años aumentamos 50%. Pasamos de recibir 23 millones en 2012 a 35 millones en 2016. Seguiremos apoyando el turismo, porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto informe, Gobierno de la... Como ven, esta versión larga de este spot, pero algo que me llama la atención, ese señor que dice, si llueve, todos nos mojamos, porque al menos nos alcanza para todos. Y esa es una mentira del TLC, porque según apostaron a que las empresas iban a permear a la gente, a la gente de abajo. ¿Y qué pasó? Hay 50 millones de pobres, 55 millones de pobres, y esa era la apuesta que según iban a hacer, o traía el TLC, apostarle a las empresas, y las empresas bajarían toda esa riqueza a la gente. Por eso es que hablan de empleos directos, empleos indirectos, y lo cual hasta ahorita ha sido un verdadero desastre ese tratado de libre comercio. Y obviamente hablando del compromiso, del trabajo, que eso lo hemos, ya yo creo que nos las hemos tragado nosotros, porque incluso podemos pensar que con el trabajo podemos alcanzar nuestra redención. Y sí, en cierta manera, pues el trabajo nos puede sacar adelante, y sí estamos seguros de eso, de nuestro esfuerzo como ciudadanos, y de que trabajando vamos a salir adelante como lo hemos hecho hoy. Pero llega un momento en que nos tienen trabaje
y trabaje y trabaje. Y ustedes díganme, aquellos que tienen sus negocios, si ahora ganan más de lo que ganaban antes. Cada año es menos y menos porque estos están tragándose nuestras ganancias. Pero eso sí, hay que entrarle a trabajar. Y ya es casi prácticamente como un dogma, como una fe. El trabajo, hay que seguir trabajando. Y para eso les voy a mostrar un video de un pedazo de la película que se llama THX 1138. Así se llama. THX 1138, donde habla de una ¿cómo se puede decir? Una sociedad controlada por el trabajo mismo. Vamos a verla. My time is yours. Go ahead. Very good. Proceed. Well, I slipped on a thermal transfer this morning. It's never happened before. I wasn't concentrating enough. Yes, I understand. Things haven't been going well. Yes, fine. How could I be so wrong? My mate has been acting very strange. I can't explain it. Yes. I haven't been feeling very well myself. Yes, I understand. I don't know, maybe it's me. Yes, fine. I needed some Panura last night. I feel as if something excellent, odd were happening to me. Something yes. I can't understand. Could you be more specific? The sedatives. I'm taking Atrazine, but it doesn't seem strong enough. I have a hard time concentrating. You are a true believer. Blessings of the state. Please forgive me. Blessings of the masses. Thou art a subject of the divine, created in the image of man, by the masses, for the masses. Let us be thankful we have an occupation to fill. Work hard. Increase production. Prevent accidents. And be happy. Pues, ¿cómo ven esta escena? Y así, esta es una película que así se llama THX 1138 y que precisamente la produjo George Lucas antes de la saga de Star Wars. Pues se aventó a hacer esta película junto con otra persona, pero realmente sale a relucir el nombre de George Lucas en la producción de esta película, pero habla de esa sociedad ya controlada por el gobierno. Trabaja duro, que decía trabaja duro, evita accidentes y sé feliz, que es como lo maneja, que es una especie tipo de aquel libro de 1984 del Big Brother. Bueno, más o menos explica una sociedad más o menos de ese estilo, y así es como se manejaba. Hasta los trabajadores se confiesan porque hicieron mal su trabajo, que estaban distraídos, y qué es lo que le dice pues la imagen incluso hasta de
del Cristo ese que ponen ahí, pues no te preocupes, te bendice el Estado, te bendicen las masas, trabaja duro, aumenta la producción, evita accidentes y sé feliz. Y esa es la sociedad que estamos hoy día. Ya no nomás nos faltaría confesarnos, ¿no? Pero el caso es ese. Trabaja duro, aumenta la producción, evita accidentes y sé feliz y agradece que tienes un empleo, que es algo que también mencionaba ahí. Entonces, obviamente este tipo de cuestiones y de propaganda precisamente es lo que quieren hacer ver, que hay gente que quienes no trabajan, o mejor dicho, quienes no trabajan o no tienen un empleo como tal, no son útiles para el sistema, es decir, son un estigma y una vergüenza para la sociedad, que es lo que hacen ver. Para el sistema no producen porque no ganan dinero, que activa la economía de consumo, donde hay que adquirir, si es preciso, productos y servicios a crédito, y para pagarlos hay que trabajar y ver televisión para crear la necesidad de adquirir productos y servicios. Y una persona como esa es bendecido por el Estado, bendecido por las masas, un ser divino creado a imagen del hombre por las masas y para las masas. ¿Quieren ver que no estoy exagerando este tipo de cuestiones? Vamos a ver. Va a decir, ay, qué exagerado. No, vamos a checar. Compraste tu casa. Todo comenzó desde el momento que venimos a ver el desarrollo y gracias al crédito FOBISTE junto con el subsidio pudimos comprar nuestra casa y hoy estamos estrenando. ¿Qué es lo que más les gusta de vivir aquí? Lo que más nos gusta es que mi casa está cerca de mi trabajo y aparte la tranquilidad de que mi niña pueda jugar. En 5 años, 4 millones de familias se han beneficiado para adquirir una nueva vivienda o mejorar su casa. Porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto informe. Pues, ¿cómo estarán las cosas? Que luego esas dichas casas las paga uno hasta 5 o 6 veces. Y para eso hay que trabajar y trabajar y trabajar. Y no pensar en otra cosa más que en eso, más que sacar adelante. Porque es la única manera de poder adquirir un servicio o un producto. Como en el caso de esto, la casa, el coche. De tal manera que pues tenemos que tener un trabajo para poder adquirir un coche que lo vamos a pagar, la casa que también la estamos pagando, las escuelas que también hay que pagar, todos los servicios y demás. Y entonces, como no tenemos otra cosa que hacer y que pensar, hay que trabajar y duro. Aunque estemos pagando 3 o 4 veces el valor de las cosas. Pero el asunto es, agradece que tienes un empleo, trabaja duro, aumenta la producción, evita accidentes, sé feliz y no pienses en otra cosa. Que es prácticamente como nos quieren tener trabajando sin pensar. Obviamente el hecho es que si no tienes trabajo o no tenemos trabajo, el primer punto, agradecidos por tener una ocupación, pues si no lo tenemos es que entonces somos desgraciados para la sociedad. Trabaja duro, pues si no tengo trabajo entonces quiere decir que soy flojo, huevón y que no tengo ninguna actividad, que nomás me la paso rascándome la panza. Aumenta la producción, pues si no tengo trabajo se disminuye la producción, por lo tanto no soy parte del sistema. Aunque el hecho de que tengas trabajo
no quiere decir que y el hecho que tengas trabajo, estás ocupado, sí, pero no quiere decir que seas productivo, porque hay algunos que odian la actividad o el trabajo que tienen. Y la otra parte, evita accidentes, pues sí, pero si el asunto es que si tengo trabajo y por alguna cuestión hubo un descuido, pues obviamente ese descuido atenta contra el sistema y la sociedad, porque separó el sistema. El sistema y la sociedad paga por nuestro error al mandarte a tu incapacidad. Eso no te haría sentir mal ante tu patrón, compañeros de trabajo, sociedad y familia, y no te haría sentir así como que fuiste un inútil. Errores los tenemos todos, pero el sistema dice evita accidentes. Y el hecho de sé feliz, pues sí, si tiene trabajo, sé feliz. Si no tenemos trabajo, entonces eso es ser infelices. Pero realmente el no tener un trabajo no implica nada absolutamente de lo que nos quieren hacer creer. Porque el que no tiene trabajo parecería que somos como un estigma para la sociedad y es una vergüenza para el mundo. Y hay que tener un trabajo, no importa lo que te paguen, pero trabajar, aunque trabajes 12 horas al día, no importa, la cuestión es trabajar. Aunque sea un salario miserable, la cuestión es trabajar. Y duro. Ser feliz aunque trabajes más de 8 horas y te pague lo de un día normal, cuando fue un triunfo para trabajadores limitar las horas de jornada laboral. Pero ¿qué se dice entre trabajadores de confianza? Como si los que no lo son, no lo fueran de confianza. Que no somos obreros para estar trabajando 8 horas. Nosotros mismos nos llenamos de ese fanatismo por el trabajo, aunque sea mal pagado. Lo de hoy es trabajar sin parar, sin descansar. Nuestra redención, tal como si fuera una fe, dogma o religión, la debemos alcanzar. Nos vuelve un fanático del régimen. Vivimos bajo el fascismo, un fascismo corporativo, pero eso no importa. Lo que importa es trabajar duro, aumentar la producción, evitar accidentes y ser felices, aunque este país se lo lleve. Ya saben ustedes cómo se dice en mexicano: callarse y no opinar, trabajar y nada más. Y eso es lo que apuestan estos individuos: callarse. Tú nomás sirves para trabajar y no por algo la mano de obra barata que se usa o que se utiliza aquí en México, porque para eso es para lo único que nos quieren, trabajar todas las horas necesarias. Y obviamente, ¿qué vamos a, después de 8 o 10 horas trabajando, vamos a venir a leer un libro, a estudiar, a estarnos cultivando? Pues lo que queremos es dormir después del cansancio que tenemos, y al siguiente día otra vez a pararse a trabajar, y así, porque hay que pagar la casa, el coche, las escuelas, lo que tenemos que comer en la semana. Y si estamos ganando el sueldo mínimo, pues hay que trabajar 3 días para completar la canasta básica. Y estos de la clase política haciendo de las suyas. ¿Y por qué es que digo que esta cuestión se parece mucho al nazismo aquel de la Segunda Guerra Mundial? Hay otro libro que se llama Los Narradores, donde menciona: de esta manera la lengua del nazismo empezó a transformarse y adquirir nuevos contornos, dejando atrás toda complejidad y toda posibilidad de pensar dentro del ámbito de lo múltiple, para ir reduciéndose poco a poco a esos eslóganes
que a manera de martillos cincelaban y daban cuerpo a un alemán inédito, al alemán de la repetición, y por encima de ella a la lengua de la incapacidad de juicio, de razonamiento, en otras palabras, a una lengua alemana incapaz de aventurarse, es decir, de pensar más allá de la frase construida, imposibilidad, a fin de cuentas, de pensarse en su función poética. Se trataba con esta estrategia de llevar al individuo a un estado de pasividad total, donde la lengua ya no servía para ejercer un trabajo de pensamiento, sino para paralizar cualquier intento de reflexión. Repetir hasta el cansancio las mismas frases vaciadas ya de su contenido original llevó a la lengua alemana a una especie de sacrificio lingüístico. Pobre y monótona, acabó por parecerse más al grito que a la conversación, a la orden más que al intercambio. En este sentido tiene razón Roland Barthes cuando dice que el lenguaje no es el lugar de la democracia, sino el espacio donde se ejerce el poder. Por ello fue tan importante el trabajo que se hizo sobre el idioma alemán. El Tercer Reich tenía que empobrecer a tal grado el lenguaje, uniformándolo para ser capaz de hacer con los hombres figuras mecánicas que respondieran simplemente a estímulos del sistema, del Führer, de la SS o en cualquier caso de quien fuera capaz de imponer este lenguaje empobrecido, pero moralmente rígido y manipulador. Y así es como nos quieren ver a través de estos spots donde utilizan ese tipo de lenguaje, donde tú nomás tienes que trabajar, no te tienes que dedicar a otra cosa. Nosotros, según, nos encargamos del país y de lo demás, pero ya vimos después que este país está totalmente de cabeza. No se puede creer que estemos en estas situaciones. El hecho también, aquí ando buscando otra parte donde dice: el alemán hablado por los nazis acabó liquidando todo principio de comunicación entre los hombres, tanto dentro como fuera de los campos. Se trató siempre de cancelar en términos behemanianos todo ser espiritual que pudiera manifestarse en la lengua. El nazismo llegó a su término en 1945, al final de la guerra, pero la lucha contra este lenguaje sigue aún viva, y ya lo estamos viendo con esta propaganda. Los restos de esta desgarradura continúan aún vivos, no solo en la lengua alemana de nuestros días, sino en todas las lenguas que siguen siendo utilizadas para atentar contra la individualidad y la espontaneidad de los individuos. La batalla aún está por concluirse, el uso de la retórica para bien o para mal está por verse. Entonces, aún esa retórica narcisista y nazista sigue dándose en nuestros días. Y vamos a ver que esto, como dicen en los pueblos, es puritita verdad. Nuestro partido actúa con la mirada puesta en el México del mañana. Con entereza y determinación abrazamos el cambio, la apertura y con ello el futuro. No es el apego a dogmas o doctrinas lo que define a un verdadero revolucionario, sino la capacidad para transformar la realidad, para que los más altos ideales de la humanidad cobren vigencia en nuestra sociedad. En esto consiste el carácter revolucionario y transformador del PRI. Señoras y señores delegados, hemos establecido los cimientos de un país más justo, más próspero y más fuerte. La obra tiene que continuar. Construir una mejor nación nunca ha sido fácil, pero esa
es nuestra vocación como priistas. Nuestra historia así lo acredita y demuestra. El PRI no se intimida ante los retos. El PRI es un partido audaz, valiente y resuelto. Debemos mantener la convicción de nuestras fortalezas y hacer valer la fortaleza de nuestras convicciones. Nuestra responsabilidad en esta coyuntura es clara. Estamos llamados a defender las instituciones y a consolidar la unidad y estabilidad de nuestro país. El PRI se presentará a la elección de 2018 después de haber impulsado con éxito la transformación del país. Hemos asumido costos en el camino, los costos naturales de habernos atrevido a cambiar y mejorar las cosas. Eso es precisamente lo que nos da autoridad moral para salir nuevamente a reafirmar la confianza ciudadana. Nuestros adversarios buscan confundir a la sociedad, pero los mexicanos no se dejan engañar, porque son testigos del que el país gradualmente está avanzando. Los mexicanos saben que lo bueno cuenta y cuenta mucho. En 2018. ¿Cómo ven? Haber impulsado con éxito la transformación del país, habernos atrevido a cambiar y a mejorar las cosas, y es lo que nos da la autoridad moral para salir nuevamente y reafirmar la confianza ciudadana. Los mexicanos son testigos del que el país progresivamente está avanzado, pero qué sarta de mentiras y de palabras vacías está usando este tipo. Esto es mera propaganda, pero ya sabemos, no le creemos ni siquiera el bendito. Es más, esa propaganda tiene años así. ¿Cómo lo podemos ver? Veamos. Si uno revisa el discurso de Carlos Salinas para privatizar la banca, por ejemplo, la hizo por los mismos motivos que ahora aduce Enrique Peña Nieto, para modernizar el país y para beneficiar a las mayorías. Hemos puesto a la venta empresas de un Estado muy propietario para apoyarlas. Vale la pena, compatriotas. Es para el bien de nuestra gran nación. No, espéreme, por favor. Lo que pasa es que se me acaba de ocurrir que ahora con lo del Tratado de Libre Comercio, los americanos y canadienses ya no solo vendrán a divertirse, vendrán a invertir. Ese es el propósito de la reforma energética, beneficiar a los hogares, crear empleos y fortalecer la soberanía nacional. Nacionalizar para salvar al mercado. Exactamente al revés de lo que pasó aquí en México. Y recuperar para México el control de su sistema de paz. Es que son, volvemos a la expresión, el corazón que le bombea la sangre a todo el sistema, y usted no quiere que las decisiones fundamentales de esa parte medular estén en manos extranjeras, sino nacionales. Como ven, al final nos equivocamos. Teníamos que haber permanecido, teníamos que haber nacionalizado las cosas. Pero la retórica de vender el país, y ese comercial que salió con la Aeromoza, eran los comerciales que salían hace 30 años. Ahora van a venir los extranjeros, ya no nomás a divertir, van a invertir en México. ¿Y de qué manera invirtieron? Que hasta medio país se están llevando entre sus patas. Y esa es la retórica y propaganda que están manejando desde los años de Salinas de Gortari hasta hoy, en los días de Enrique Peña Nieto. Y es algo que no se puede tolerar. Este gobierno, incluso desde Salinas hasta Enrique Peña Nieto, se ha caracterizado por mentir en todo momento, y no por algo los delitos que hay que perseguir de corrupción e impunidad.
pero ya sabemos lo que se dice de las mentiras, y que ahorita lo vamos a ver. De esto se dice de las mentiras. Lo voy a hacer un poquito más para acá, es mejor me quito. Una mentira 1000 veces repetida se transforma en verdad. ¿Y cuántas veces nos repitieron que ese tipo de políticas públicas y económicas eran lo mejor para el país, cuando eran puras mentiras, y al final muchos creyeron que era una verdad? En fin, pues así este país. Lo que tenemos que creer, y sí, no le creemos nada a este señor Enrique Peña Nieto. Todas las mentiras, los spots, podrán sacar miles y miles de spots en televisión y pasar las 24 horas por radio, por televisión. Esos spots no le vamos a creer absolutamente nada. Pero eso sí, lo que tenemos que creer es lo que podemos hacer nosotros. En nosotros está el poder de quitarlos. Nosotros podemos hacernos cargo de la política. Solo basta, como todo, organizarnos y hacer valer nuestra ciudadanía, y esa oportunidad la tenemos en el 2018. Así que tenemos esa oportunidad, no la desperdiciemos. Y hasta aquí este video. Gracias por estar aquí en La Sombra del Águila. Nos escuchamos en el próximo. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo video.